Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, un día más con todos vosotros. Bueno, parece ser que aquí en Madrid nos estamos medio ahogando, tanto como había sequía y había toda esta serie de cosas. Pero bueno, hoy no llueve, es un día precioso y es un día porque días así, ya os decía la vez anterior, que bueno, a mí estos días me gustan porque te hace pensar, son días que te apetece leer y para nosotros la lectura, ya sabéis mi frase preferida. La biblioteca es la farmacia del alma. Queridos amigos, hoy vamos a hablar un poco porque los temas que traigo son temas, bueno, se habla mucho en la calle y a veces tenemos que tener claro una serie de conceptos, más que nada para no hacer daño a los demás. ¿Por qué os cuento esto? Porque durante todo el programa vamos a hablar un poco de lo que significa y lo que es el edadismo. Hablaremos también un poco de la controvertida, y digo controvertida porque a mí me parece que así lo es, la ley del menor. Y luego, bueno, pues ya sabéis lo que vosotros me vayáis diciendo y tal. Pero sobre todo, yo creo que el programa os va a gustar. Queridos amigos, ya sabéis que yo siempre comento que para mí es muy importante saber rodearme de personas buenas, maravillosas y sobre todo inteligentes. Y si además son gente que son amigos míos, mejor aún. Tengo en la mesa a Amparo Segura. Amparo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, Maite. ¿Se nos riza el pelo con tanta lluvia? Hombre, yo lo tengo rizado sin lluvia, sin necesidad. Bienvenida, sí. bienvenida Gracias, al programa. gracias. Queridos amigos, queridos oyentes, Amparo Segura es licenciada en biología, ciencia y tecnología. Claro, es que biológicas. Ciencia y tecnología, Dios mío. ¿Dónde tendría yo ahora mismo la cabeza? Amparo es licenciada en biológicas. Ha estado toda su vida, bueno, como es lógico, trabajando. Se ha dedicado mucho a la estadística. Tiene muchísimas publicaciones, pero es una mujer que es muy humilde en el sentido de que la preguntas y dice, bueno, ya tal. No, es una mujer que ha dado su vida a la biología. Y bueno, pues muchos años trabajando en estadística, trabajando en todo su tema de publicaciones, pero de pronto en su vida, y ya lo vamos a ver según vamos en el programa, vamos a ver, con el tiempo, de pronto su vida da un cambio. Bueno, aparte que se me había olvidado decirlo, Amparo está en una coral y canta de maravilla. Bueno. No tanto. ¿Veis cómo es una mujer humilde? Es verdad. O sea, cantaba una de maravilla cuando tenía 20 años menos. Después todo se va notando. Amparo lleva cantando todo desde los 9 años. Está en una todo coral que igual canta sacra, que canta popular. Pero deja de... A ver, cantas. Pero sobre todo, en un momento determinado, que es donde yo tuve la suerte de conocerlos, su vida cambia y quiere, yo digo, ayudar. Ella dice que no lo hace por ayudar, lo hace por compartir. En un momento determinado ya da un cambio a su vida y empieza a tener un taller en un centro de mayores aquí en Madrid, en el cual hace un taller de botánica. Pero ahí tus alumnos están encantados contigo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo no sé ellos, pero yo estoy encantada con ellos, la verdad que sí. Para mí ha sido una cosa que decidí el año pasado sin pensarlo mucho. O sea, nunca se me había ocurrido. Y de pronto pues se me vino a la cabeza. Agustín me apoyó mucho porque yo decía, ¿pero qué les voy a contar? ¿Qué les va a interesar a esta gente? Todo lo que cuente, queridos amigos, todo lo que cuente Amparo es interesante. Es que está siendo una experiencia fantástica. Fantástica. Yo creo que para ellos también. Les veo la cara de sorpresa porque... Ahora vamos a seguir hablando de esa nueva profesión que tiene Amparo. A mi izquierda tengo a Agustín Martínez. Agustín, buenos días. Buenos días, Maite. Bienvenido al programa. Gracias a ti. Para mí un auténtico honor que lo sepas. Queridos amigos, Agustín es físico, imaginaros,
físico. Un físico donde ha dedicado toda su vida, evidentemente, a su profesión. Es profesor de universidad, es doctor, hizo el doctorado en física y, bueno, aparte de sus clases, bueno, tiene montones de publicaciones, toda la vida dedicada. Imaginaros, es que cuando conoces a un físico dices, Dios mío, todo lo que te dice, dices, bueno, yo aquí a ver qué hago. Pero él, aparte de todo eso, que ahora nos va a hablar de toda su faceta, pero lo más importante, no más importante, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que, y además lo dije, yo cuando conozco a Agustín, él está dando, bueno, pues tiene un taller igual en el Centro de Mayores de Retiro y curiosamente ahí habla de novela negra. Entonces yo pregunto, y cuando me entero que es físico, digo, bueno, ¿qué hace un físico hablando de novela negra? Bueno, pues ahí tenemos a Agustín, tiene muchísimos alumnos y luego además tiene tertulias por todos los sitios de la novela negra. Tengo de novela negra, tertulias de historia, soy guía del Museo Arqueológico Nacional. Bueno, la vida te lleva por distintos caminos. Os dais cuenta que merece la pena, ¿no? Ya lo creo que te lleva por distintos caminos. Y cada vez que eliges un camino, Agustín, más interesante que el anterior, ¿no? Tiene que serlo. Tiene que serlo. Y si dejas de interesarte en las cosas que salen nuevas, acabas sentado en un sillón mirando la televisión. Y eso no es. No, eso sí que no es. Pero fijaros la coincidencia, queridos amigos, queridos oyentes, cuando yo me encuentro a ellos dos en el Centro de Mayores de Retiro, donde yo también tengo el honor de estar dando historia del arte, con lo cual de pronto decimos, bueno, ¿qué ha pasado con nuestras vidas? Que de pronto hemos dado un vuelco y ahora... ¿Y por qué? O sea, la pregunta que yo os haría, Amparo, Agustín, es... sí, porque nos gusta, de acuerdo. O sea, nos gustan, bueno, pues vamos creciendo, no nos hemos quedado ahí sentaditos, nosotros seguimos creciendo, seguimos enriqueciéndonos. Pero, ¿qué nos proporciona, como tú bien has dicho, cuando tú llegas al Centro de Mayores, cuando das tu clase, cuando ves tus 15 o 20 alumnos, ¿cómo te sientes? ¿O cómo les sientes a ellos? Porque lo importante, yo sé lo que tú transmites, pero llegas a transmitírselo a ellos y ellos ¿cómo se sienten? Pues es una pregunta complicada porque yo no estoy en su cabeza, pero lo que sí les veo es sorprendidos y clavados a mí. O sea, no apartan la mirada y con la boca abierta. De verdad, Eso es muy importante. gracioso porque, de verdad, es muy gracioso. Porque yo tengo, claro, yo soy un poquito desorganizada en el sentido de que quiero decir muchas cosas y además me voy de un sitio a otro. Entonces, pues para que la hora sea mecunda, para eso soy de ciencia, llego un poquito antes, hago un guioncito en la pizarra. Yo no utilizo ningún medio electrónico, yo sigo pintando en mi pizarra, ¿no? Porque lo que hago es un guión de lo que quiero hablar. Simplemente un guión, para no despistarme. Entonces voy un poquito antes para, claro, hacerlo cuando ellos lleguen, que ya esté hecho. Y poco a poco, me he dado cuenta que si empezamos a las 10, empezó a llegar gente a las 10 menos 10, después a las 10 menos cuarto, y cada vez más pronto. Lo que hacéis aquí, decía, no nos da tiempo, no nos queremos perder esto. Entonces vienen para confiar primero pronto y estar así. Entonces yo creo que ha sido, que está siendo para ellos un descubrimiento. Yo fui muy ambiciosa cuando presenté el taller. Sí, porque claro, un taller de botánica en un centro de mayores, pues era una novedad absoluta. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿y qué les va a interesar? Pues lo inmediato que se te ocurre es que van a querer recetas. Recetas para el dolor de tal, para el reuma, sin embargo, para tal. No es así. Claro, yo no soy médico ni pretendo serlo, ni pretendo tener ese tipo de conocimiento. Entonces, pues todos sabemos pues que el poleo sirve por una cosa. Pero también es cierto, Amparo, que la farmacopea viene de las plantas. O sea, por supuesto, que eso sabemos. Y en los pueblos te duele algo, tómate una no sé qué. Claro, en los pueblos sabían, ya no saben. Exactamente. Esa es la diferencia, ¿vale? A eso me refiero, que yo pensaba, ¿qué es lo que les va a gustar? ¿Qué es lo que les va a ellos hacer apuntarse a este taller? ¿Qué es lo que me voy a encontrar en las 20 personas que tengo por delante? Y eso tenía que encajar con lo que yo preparara. El que me voy a encontrar, fundamentalmente, yo pensé, pues va a ser
buscar una solución a su mal y tal, porque está muy de moda, y poco más, y poco más. Pero a mí eso era una parte, justamente esa, perdón, es la parte que menos me interesaba, porque creo que eso es muy arriesgado, para empezar. No hay una receta para todos. No se puede hablar ahora de la medicina que se aplicaba en los pueblos hace 40 años, 50 de nuestros bisabuelos, abuelos, que conocían el medio. Conocían su medio, no 100 kilómetros más para allá, sino lo que había alrededor de su pueblo. Y esa gente sí sabía para qué, cuándo recogerla, cómo tratarla y cómo usarla. No la sacara de allí, pero entre otras cosas porque no tenían farmacia. Claro, es que estamos Claro. hablando de otra época, pero Claro. claro, todo cambia, evidentemente, Claro. y realmente las personas también avanzamos y ya, Claro. en fin, sigue Claro. gustándonos, pues... Pero ahora se pone de moda otra vez utilizar las plantas, ir al herbolario y comprarlo, como yo lo he visto hacer a gente, comprar un montón de cosas porque ha leído en internet que son útiles y entonces las Así, compran, el doctor- las meten en una bolsa de plástico el grande, doctor Google. lo Ya. agitan y todos los días se toman dos infusiones Vamos de a eso. ver, pero lo que tenemos que tener muy claro es que la farmacopea, o sea, de acuerdo, las plantas nos pueden ayudar, pero no podemos, o sea, yo conozco pacientes que, bueno, no, pero la pastilla no, yo le doy al niño propóleo, no, un momento, vamos a ser Claro. serios y tal. Pero a mí eso me interesa muchísimo porque verdaderamente, o sea, lo de las plantas es increíble, tienes un taller maravilloso. Y claro, tú das, ellos reciben, pero ellos también dan, que es a lo Claro, que vamos. claro. Agustín, tú con tu novela negra, me estoy refiriendo al centro de mayores, yo también sé que tú tienes el taller lleno. Realmente cuando se llega, te voy a hacer esta pregunta porque luego vamos a hablar del edadismo. Entonces, cuando la gente que nosotros tenemos en las clases pasan de 65 años, porque es justo la edad donde pueden. Sí. Y tú has visto mucho interés porque claro, Mira, la novela negra... Sí, no, quizá convenga ir un poquito para atrás. Yo llegué al centro de mayores como alumno. Y llegué como alumno porque yo en el pasado profesionalmente era prácticamente bilingüe en inglés y al dejar de trabajar pues perdía idioma. Y entonces en este centro de mayores hay un grupo específico de inglés avanzado de conversación. Sí, conocí mal, me presentaste al profesor, es verdad. Que o sabes inglés o sabes inglés. Entonces, y yo me incorporé a ese grupo. Un grupo en el que, si estamos con lo del edadismo y mayores de 65 años, hay ingenieros, marinos, arquitectos, Claro. gente con claro. unos niveles vitales y de experiencia profesional enormes. Entonces, en ese contexto, yo soy muy aficionado de hace muchos años a novela negra y a muchas otras cosas. Yo pretendí, digamos, compartir las experiencias que yo tenía, los pocos o muchos conocimientos que pude haber adquirido a lo largo del tiempo, con la gente que yo veía que estaba allí. Porque son 65 años, efectivamente. Claro, efectivamente. Pero es gente inteligente, es gente con muchísimas inquietudes, más que la mayoría del personal. Claro, Entonces, yo planteo la novela negra y fue un aluvión. Porque la tertulia, que llamamos más que taller, es abierta. No tiene números clausus. No hay... Va el que va. Y ya está. No hay una lista. Y pues puedes tener 35, 40... O sea, Es que, queridos amigos, queridos oyentes, yo no sé vosotros, pero yo hablo en mi caso. Yo en mi caso, pues bueno, no había ido nunca. Había ido a un centro de mayores pues a dar alguna conferencia, en fin, alguna cosa. Pero yo no sabía por dentro cómo realmente... Y te imaginas, y ahora viene a colación, te imaginas que aquí este centro, bueno, pues tú te imaginas a los mayores pues o bailando o tal. No, perdonar. O sea, aquí tenemos actividades absolutamente de todo. Además, en la dirección hay gente encantadora. Yo desde aquí le mando un beso y un abrazo muy fuerte a Fran, que la verdad es que nos lo hace muy agradable, muy porque bien. es muy organizativo. Claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, vamos como estamos hablando de todo esto, ¿realmente qué es el edadismo? O sea, el edadismo hace referencia a los estereotipos, los perjuicios y la discriminación hacia personas asociadas, sobre todo, a la edad. La forma de pensar, sentir, actuar con respeto a los demás en función de la edad que tienen. Es un fenómeno que está presente de forma aceptada y naturalizada en casi todos los ámbitos de la sociedad. Claro, ¿qué ocurre? Que por el hecho de ser mayores, si nosotros estamos
utilizando este tipo de comentarios. Por ejemplo, tenemos el edadismo institucional. Sabéis que esto está metido, por ejemplo, cuando una persona mayor, claro, pero realmente, ¿qué es una persona mayor? Solo porque hayamos cumplido 65 años. ¿Qué ocurre? Que a una persona a lo mejor de 70 años llega a un hospital, tiene que ponerle una medicación. Bueno, ¿cómo que bueno? O sea, no hay ninguna diferencia entre edad. O sea, bueno, pero a ver lo que dicen los hijos. No. Tenemos el edanismo interpersonal. ¿Qué ocurre? Que a veces estas personas mayores que han tenido una vida que a lo mejor no ha sido la vida nuestra, o sea, hay otro tipo de vida. ¿Qué ocurre? Que en el momento que cumplen 65 años se encuentran como una especie de estorbo en la cual yo no quiero molestar a mis hijos, es que ahora cuestión de los nietos. La forma que tenemos a lo mejor la sociedad, sin ser conscientes, de dirigirnos a ellos. Ay, es que estos viejitos, los viejitos son encantadores. Por ejemplo, en los hospitales hay mucha costumbre. Bueno, hospitales. A ver, abuelo, pase. ¿Cómo que abuelo? O sea, yo no soy tu abuelo. O sea, vamos a ver, es que no soy tu abuelo. A ver, abuelo, estos pelos. ¿Cuándo hemos comido en el mismo plato? Pero bueno, ¿cuándo hemos comido? Efectivamente. Es como, bueno, un día a mí en el hospital me dice, pasa un paciente, hola tía, digo, no. Tampoco. No, yo no soy ni tu abuela tía, ni tía. ni abuela ni A tu tía. madre Ni no la abuela ni conozco de tía. nada. Claro, entonces no nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, este tipo de efectos del edadismo estamos perjudicando a nivel psíquico, a nivel psicológico. A mí, si alguien me dice abuela rápido, imagínate los gritos que voy a pegar. O sea, yo soy abuela de mis nietos, no soy abuela de nadie más. Pero a lo mejor yo tengo esa capacidad de respuesta, pero ¿cuántos mayores no la tienen? Entonces, estos poco a poco llegan, que yo lo he visto, ahora vosotros me dais vuestra opinión, donde a lo mejor les ves, voy a poner un ejemplo, en un banco, donde tienen, vaya usted al cajero y no sé qué, y si no sabe ya le ayudo. ¿Cómo que usted me va a ayudar a mí? No, a mí usted no me tiene que ayudar, usted me tiene que hacer esto. Claro, ¿qué ocurre? Que la persona mayor, que a lo mejor o está pasando un mal momento o no tiene ese carácter, se va empequeñeciendo y llega a un sitio y dice, mire, perdón, es que yo soy muy torpe, mi hijo me ha dicho, uy, si supiera mi hijo. Entonces ponen su vida en manos de los hijos. Vamos a ver, vamos a ser serios. Tenemos que tener en cuenta que nuestras personas mayores son ilustres, lo han sido siempre, y lo que tenemos que hacer es ayudarles. ¿Por qué ayudarles? Porque todos, absolutamente todos, queridos amigos, los que me estáis oyendo, los jóvenes, vais a llegar a nuestra edad. Y cuando lleguéis a nuestra edad, no vais a seréis lentos, pero como nosotros, pero no lentos mentalmente. A lo mejor sois más lentos porque os duele la rodilla, porque, bueno, pues la vida es así. Pero qué pena si no llegáis. Es decir, los mayores siempre hay que respetarlos y desde luego esto hay que tener muchísimo cuidado con no ofender y desde luego quitarnos automáticamente ya ese tipo de menosprecio. Bueno, es que esta pandilla de jubilados, ¿cómo? ¿Perdona? Jubilados cuando hemos estado toda nuestra vida trabajando, es que los que cobran, un momento, a mí nadie me ha regalado nada. ¿Qué opinas de todo esto? Pues que tienes toda la razón. Vamos a ver, no ¿Veis hay ninguna... cómo me rodeo de buenos amigos? No hay ninguna postura que apoye determinadas cosas. El caso que estás contando es paradigmático en un banco. O las gestiones públicas ahora mismo, las gestiones públicas... Bueno, eso es horroroso. Que es horroroso porque te remiten a autorización de aplicaciones vía Internet que no tienes por qué tener. Que no tenemos por qué, yo no sé tienes por qué Internet. tener, pero no solo aunque seas mayor, no tienes por qué tener siendo ciudadano. Pero aparte de eso, resulta que, bueno, nosotros quizás seamos un caso distinto porque profesionalmente nos hemos movido en medios en los que este tipo de usos eran comunes, pero una gente que no ha tenido una experiencia previa con el contorno informático, cosas de este estilo, se encuentra absolutamente desamparado. Desamparado y nadie lo apoya, ¿eh? Nadie lo apoya. Quien dice eso dice otras cosas. ¿No has sufrido tú en algún momento determinado? Sí. Y tenemos unos hijos maravillosos y los queremos y los adoramos. Bueno, podía ser de otra forma. En algún momento, como tenga que repetirte 2 veces lo mismo, hija, ya te lo he dicho, un momento. No, yo de momento todavía no.
Pues qué suerte tienes, yo sí. De momento todavía no. Sí, pero te lo dicen y de hecho tú te encuentras con personas mayores que dicen, mira, tienes que bajar, no, díselo a tu hijo, uy, ¿no? Un momento, o sea, ¿y qué pasa? ¿Que han perdido la paciencia con nosotros? Han perdido la paciencia, punto. No, y además que bueno, no vamos a entrar en enfrentar a unas generaciones con otras. No, yo no las enfrento, pero las quiero... capacidades de atención varían y quiero bueno, decirlo. es que esto es clásico y me perdonaréis el cultismo. Hay una frase que dice los chicos no se levantan cuando entra el profesor en clase, no presentan respeto hacia sus mayores, luego voy a hablar de etcétera, eso. etcétera. Y la lees y dices, esto lo firmo yo. Dice, pues es de Sócrates, del siglo IV antes de Cristo. O sea, que es una cosa que no es de ahora. Ya. Lo que pasa es que los que somos mayores somos nosotros. Naturaleza humana. Pero los que somos Es mayores así. ahora somos nosotros. Bien, Y pero... como bien has dicho, ellos lo van a ser. Es que ellos lo van a ser, pero estaréis conmigo que, no lo sé, yo vengo de una generación que yo recuerdo que en mi casa, levántate que viene la tía, que viene Sí. la abuela. Vamos, yo he respetado, no podría ser de otra forma, y a mí desde luego me respetan, entre otras cosas porque yo me hago respetar. Pero yo no me... hay un colectivo, no nosotros, que ya te digo, sabemos defendernos, pero Amparo, lo que yo acabo de decir, por ejemplo, hay veces que no, ustedes, los jubilados, no, un momento, vamos a ver. O sea, yo no pertenezco, ¿qué pasa? ¿Que voy a pasar de un colectivo a otro? Esto es como cuando yo digo, ¿qué pasa? Que con el feminismo malentendido voy a pasar de ser hija de, a mujer de, a madre de... Hombre, tengo un nombre y apellido. ¿Qué opinas de todo esto? Pues es que habéis tocado muchos palos. Muchos palos Cógete juntos. uno, cógete Ya, uno. bueno, pues no sé por dónde empezar. Pero, por ejemplo, y me estaba pensando en otra cosa mientras hablabais. Perdón, estoy acatarrada. No estoy acatarrada, es que tengo alergia. ¿Alergia sí, ¿no? a quizá esto? No. Sí, Quizá, no me pondría una mascarilla, ¿eh? No es esto. Mira, que No, ayer no, estuve, me refiero estuve a- cantando hasta las tantas y eso se nota. Estuvimos cantando con el coro. Perdón. Entonces, se me acaba de ocurrir una cosa que lo mismo viene también a cuento de esto. Yo creo que una cosa que hay que... no podemos evitar ser mayores. Y no podemos evitar... Sí, yo estoy encantada. Vamos, Yo estoy me da encantada, igual, vamos no puedo a ver. decir encantada. Pero bueno, sí, Pero bueno, estoy es lo que encantada hay, ya porque hemos está. llegado a esta edad. Es lo Amparo. que hay. Hemos No, llegado. Es lo que hay, no lo podemos cambiar. Lo que hay que hacer es aprender a vivir con ello. Y yo creo que una de las cosas que a mí me costó un poco era aceptar ser mayor. Y quizá eso es lo que el centro de mayores ayuda. Ayuda, ¿por qué? Y me acabo de acordar cuando yo me prejubilé 2 años antes, tampoco es que fuera una niña, ¿eh? Y de pronto, cuando lo primero que hice fue, yo me prejubilé en julio, y cuando volví en septiembre, que me levanto tan contenta y salgo a la calle, vivimos cerca, conoces el barrio, y dije, ¿qué le ha pasado a mi barrio? ¿Se ha hecho mayor? Sobre barrio todo, se ha hecho sobre mayor. todo por la mañana. Por la mañana, yo Sobre no todo por la conocía mañana. mi barrio porque, claro, yo me iba a las 7:30 de la mañana a trabajar y conocía a la gente que se iba a las 7 de la mañana a trabajar. Y volvía y me iba a gimnasia a las 7 de la tarde, que es cuando iba la gente que trabajaba. Y entonces cuando me jubilé, el barrio se me había hecho mayor y yo lo primero que pensé es, ¿qué hago yo aquí? Fíjate, ¿eh? Pues ¿qué vas a hacer ahí? Pues hacerte mayor, hija mía, buscarte la vida ahí. Y con todo eso que sabes y que aprendes y que tienes de experiencia vital, pues ponerlo en valor, o sea, ir con el orgullo por delante. ¿Qué pasa? ¿Que me he jubilado y qué? Fijaros cuando, y es que tiene toda la razón, cuando yo entro en el centro de mayores, la primera, cuando ya me dicen, bueno, pues sí, voy a dar la clase y tal y cual. Yo, efectivamente, lo que tú dices, Amparo, sobre todo por la mañana, nuestro barrio, todos los barrios, pero da lo mismo que sea el nuestro, fíjate que vivimos en Retiro, pero da lo mismo, o sea, por la mañana ¿Todos? son barrios mayores, Claro. porque la gente es cuando sale, la gente mayor. Bueno, pero con el debido respeto salen porque les apetece, pues porque madrugan, quieren ver el sol, o sea, cada uno. Y porque no tienen que ir a Y trabajar. porque no tienen que ir a trabajar. Claro. Si tuvieran que trabajar, pues no. Pero claro, llegas a un centro en el cual yo dije, historia del arte y tal, y claro, yo me planteé, bueno, ¿y esta gente? Porque claro, no estás habituado. Yo estoy habituada a dar conferencias, pero a otras edades, otro. Y resulta que me quedo alucinada, y de hecho tú estás en el taller, donde los alumnos
saben muchísimo, o sea, pero muchísimo, muchísimo. Sí. Es gente que ha viajado, gente que hablas de, pues bueno, de mercado de Trajano y te sí, tal y cual. Cualquier cosa, o sea, ellos te siguen. Y además, acuérdate el otro día con el arco de punto y tal. No, pero mira, tal. Es decir, yo estoy encantada, pero estoy encantada porque lo poco o mucho que sabemos lo estamos transmitiendo. Ellos son como esponjas, ellos como si yo estuviera sentado al otro lado. Porque lo que está claro es que todos tenemos que enriquecernos, y de hecho nos enriquecemos todos de todos. Pero dentro de esto, yo lo que desde aquí, y esto lo digo porque lo he vivido, o sea, lo estamos viviendo los tres. Nosotros llegas al centro y claro, es gente a partir de 65 años. 65, 70, 75, 80. Pero sin embargo, yo no veo este edadismo. O sea, nosotros llegamos, hola, buenas tardes. Yo, por ejemplo, a ver, normalmente yo hablo siempre en genérico. A ver, queridos amigos, chicos, tal. Pero no empleas esa palabra. No, yo estoy con los viejitos, no, me voy con los jubiletes. Para nada. Para nada. Claro. Pero en ninguna de las actividades. Y estamos hablando que Agustín tiene la novela negra, Amparo está hablando de talleres de botánica, yo estoy hablando de historia del arte. Es igual, o sea, hay montones de talleres, montones de visitas y la gente sabe. Con lo cual, por eso yo he querido hacer este programa para que yo sé que nos ve mucha gente, y sobre todo jóvenes y tal, que sepan que los mayores somos mayores porque ya hemos vivido Una parte de nuestra vida que nos queda. Pero cuidadito con ese tipo de menosprecio, porque hoy decimos que todo, ya sabéis que yo siempre digo que ponemos violencia. La palabra violencia la ponemos a todo, porque bueno, hoy hay violencia de violencia filioparental, violencia doméstica, violencia de género. Y hombre, la violencia con los mayores, realmente estamos hablando de un colectivo, no hablo de nosotros, estoy hablando en general de un colectivo vulnerable. Vulnerable quizá porque los sentimientos los tenemos más a flor de piel. Es como cuando hablamos de los nietos que dicen, yo a mi hijo, bueno, pues en la época que criábamos a nuestros hijos éramos a lo mejor, pues bueno, no les permitíamos tanto. Ahora, a los nietos, yo al fin de cuentas que los eduquen sus padres, yo estoy aquí para mimar. Eso decía mi madre. Es que realmente esto es así. Claro, quizá la persona mayor, no hablo de nosotros, insisto, tiene esos sentimientos más a flor de piel, necesita que se le tenga un poquito más en cuenta y nunca por el hecho de ser mayor. Bueno, es que es torpe, porque eso a determinado colectivo le podemos hacer mucho daño, porque empezaría lo que es terrible, que sería el aislamiento social, que es lo que a mí me da muchísimo miedo que ocurriera en estas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces estamos viendo una película, tal, no sé, es que esto es una momia ya? ¿Por qué? ¿Por qué es una momia? Porque tenga 80 años. Bien, yo he visto momias con 5 o 15 años, vamos a ser serios. Quiero decir que yo lo único que pido desde aquí es un poco más de respeto hacia esas personas vulnerables. Digo vulnerables porque, bueno, ya llega un momento donde cuando no te duele una cosa, te duele otra. Pero que hemos dado nuestra vida y que nos queda muchísimo, muchísimo por ofrecer. Amparo, ¿de acuerdo? De acuerdo, absolutamente. Por eso te decía que la experiencia en el centro para mí está siendo muy satisfactoria, porque como te habrá pasado, te pasa a ti y le pasa a Agustín, yo me encontré con personas, algunas muy jóvenes, porque en el centro entra gente muy joven si tiene determinadas situaciones. Por ejemplo, tengo una amiga que se ha quedado viuda con 50 y tantos años y puede claro, pero también y por determinadas pues la situación familiar, claro, por minusvalías. Claro, y tú imagínate una persona que no ha trabajado, o que sí ha trabajado, da igual, pero que se encuentra en una situación de pronto de esas duras en la vida y necesita un sitio donde sentirse, como tú bien dices, que no te apartan, o sea, que no te echan a un lado porque ya no sirve eso, porque ya... Entonces, el centro, este centro o cualquier otro centro social, digamos, donde haya una relación, donde tú te puedas encontrar
que no te miran, que no eres el tonto que va No, en este centro y yo como no esto conozco. como en todos, yo me refiero. conozco otros, pero hablamos del nuestro, y yo desde luego en este lo que veo es que hay muchísima gente, que las personas que están en la entrada, las auxiliares, son un encanto, que cualquiera de ellas pregunta cierto. si yo... Bueno, yo puedo mencionar a una que a mí me echa mucha mano, que es Graciela, y es verdad, oye, tal, bueno, y que bueno, nosotros yo lo que veo allí es que es importantísimo, y tengo que estar muy agradecida al ayuntamiento, a quien en un momento determinado llegó a pensar que, porque en hacer un centro de estos, ya que, por ejemplo, en nuestro barrio hay muchísima gente, pero mucha gente que, claro, se levanta por la mañana, va a hacer gimnasia, hace yoga, se va a la clase de no sé qué, hay visitas, bueno, hoy vamos a ver el museo tal cual. Y efectivamente, como dice Amparo, como dice Agustín, son alumnos más y tienen dónde ir. Es decir, Sí. hay muchísima gente que, bueno, pues cuando llegas a una edad quizá ya tienes el síndrome del nido vacío, o porque te faltan los hijos, porque ya se van, tienen sus vidas y tal, y realmente quedarte de enfrente de la televisión es como muy duro, ¿no? Y porque tienen, porque tienen siguen teniendo una inquietud. Eso es, ahí de está, saber, una ahí voy. inquietud Ese de es estar el vivos. asunto, ese es Una el inquietud no solo de charlar. Hay gente que se va a jugar para las cartas porque le da la gana. Porque le está gusta con sus jugar a las amigos. cartas. Porque ha ¿Quiere hecho jugar su al billar? pandilla. Pues va a jugar ¿Y al por qué billar. no? Pero también hay muchísima gente que es que, como yo cuando voy a tu taller, pues porque seguimos teniendo esa inquietud de saber, de crecer, de estar intelectualmente vivos, y eso es fantástico porque te encuentras gente efectivamente que sabe mucho, porque yo tengo en mi grupo personas que Sí, han sido saben mucho, saben. bueno, Que yo- voluntarios en el botánico. Tú fíjate que no vas a ver. Queridos amigos, yo cuando empecé a preparar las clases al principio, pero ya bien las preparas porque tienes que hacerlo, ¿no? Pero yo cada día la preparo y porque es que me preguntan. O sea, es que un día no sé qué dije y bueno, acuérdate. Ay, no, perdón, que me he confundido de época, no sé qué dije. Me pasé no sé cuántos siglos y yo. Hiciste- Bueno, es o que sea, hay un- pero eso Pero, es pero importante. se mezcla, da igual quién esté enfrente, Sí, porque sí, hay sí, sí. desde el que no sabe nada, porque yo me podía haber apuntado a un taller que no supiera nada de nada de nada, y que a lo mejor se me ocurre mañana, yo qué sé, a jugar al mus, yo qué sé. Por sí. ejemplo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y que es ¿Y por qué no? estupendo. Tengo una Aparte amiga que os voy a da decir taller una de cosa, mus. cuando Pues, tienes ¿por qué no? cuando haces un curso o tienes que ir a un sitio por obligación, porque por ejemplo todos estábamos trabajando y había que hacer un curso de reciclaje, bueno, pues es que era obligatorio. Pero es que aquí no tienes obligación. Claro. O sea, aquí van y van porque quieren aprender, van porque quieren relacionarse, porque, queridos amigos, la relación es impresionante Importantísimo. y es muy importante. Yo desde aquí mi más sincero enhorabuena a todas las direcciones de estos centros y nosotros pues al que conocemos, a Fran, Claro. eso lo tenemos muy claro. Vamos a cambiar nada, porque más o menos igual vamos a seguir hablando de colectivos vulnerables, pero que no se nos olvide lo del centro de mayores, que no se nos olvide que los mayores no somos abuelos de nuestros nietos. Que no se nos olvide que nos hemos ganado un respeto. Y eso es lo que muchísima gente tiene que darse cuenta, sobre todo los jóvenes. Tengo que decirlo porque a mí cuando he tenido algún encontronazo, hombre, yo enseguida paro, pero bien. Vamos a hablar un poco ahora de los jóvenes. Vamos al otro colectivo vulnerable que parece ser, que yo no estoy en desacuerdo, al contrario, para mí los niños y... Pues no sé, estoy siempre, además, durante toda mi vida profesional me he dedicado a ello, imaginaros cómo no voy a estar yo pendiente de la infancia. Pero sin embargo, hay una edad que es la problemática, que es, digamos, la adolescencia. Ahora mismo, hace nada, 2 días quizá, hemos tenido la noticia, la triste y desgraciada noticia, de que unos adolescentes 14, creo que eran 14, 16 y 17 años, han matado a una cuidadora de la forma más salvaje, apuñalándola y estrangulándola. Y cuando lees lo que ha pasado, cuando lees anteriormente lo que le estaba pasando en ese piso tutelado, resulta que ya estaban diciendo que se trabajaba con miedo. ¿Cómo es posible que tengamos miedo a un chaval de 14 años? Por Dios. Sin embargo, el de 14 años, no sé si ha sido el que ha apuñalado o el que... Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa controvertida ley del menor?
Yo voy a seguir defendiendo a los menores, pero habrá que tomar algunas medidas. ¿Qué te parece, Agustín? Bueno, vamos a ver, eso es un suceso muy complicado, que no es el primero. No, ni el primero y por Teniendo en desgracia ni cuenta el último. que con 14 años eres inimputable, Ahí pues vamos. entonces es muy difícil pedir responsabilidades. Vamos a ver, yo no quiero entrar. No, pero sí, tampoco vamos a entrar así, pero yo lo que quiero es nuestras opiniones, porque bueno, hay muchísima gente que nos ve y yo no voy a, o sea, quiero que el gobierno, quiero que los dirigentes se den cuenta de que, de acuerdo que uno de 14 años es imputable, bueno, pues habrá que hacer algo. Habrá Sí, que hacer algo. ahora Cuando mismo, estás viendo que este yo niño... sepa, están en un centro de régimen cerrado, Ya, sí, bueno. que es ya. lo más parecido a una Una cárcel. retención de una cárcel que tiene que encontrar, pero desde luego el chico que es inimputable, los responsables últimos son los padres, y los padres al final pues tampoco están rebasados. Es muy difícil, y hacer una ley del menor para mí es una de las cosas más difíciles que se pueden plantear, porque ¿dónde parca? Ya, Todas ya. las leyes tienen unos límites, sobre todo límites de edad, de aplicación, etcétera. ¿Dónde hacer la raya? Y dónde hacer la raya 2 días antes y 2 días después. No, es muy difícil, pero Ya, desde pero luego las algo situaciones... tenemos que hacer, Claro. puesto que ellos saben que son imputables, con 16 años matan a una persona. O sea, no estamos hablando de pequeñas, vamos a llamarle tropelías, no estamos hablando de que, bueno, pues han robado tal, que, bueno, ya se ve que tienen ahí una predisposición. No, estamos hablando de cosas tan sangrientas como es que has apuñalado, es que has... bueno, pues eso. O sea, que te han Bueno, estrangulado. Y claro, con 16 años, 2 añitos mira, yo o he 3. trabajado en educación toda la vida, en Por eso universidad te y lo a otros pregunto. niveles. Durante un cierto número de años se ha visto, por ejemplo, la pérdida de autoridad de los profesores. Se les ha ido quitando la pérdida de Y, autoridad de los profesores. y los profesores con montones de enfermedades tipo depresiones. Bueno, el síndrome Porque del yo- burnout, el síndrome del quemado se da bastante, es una profesión, pero igual, vamos a ver, los profesionales de esto siempre hemos tenido 2 enfermedades, que son las enfermedades de garganta y el síndrome del quemado, pero eso siempre lo hemos Tú también tenido. tienes la garganta. Pero lo que sí que es cierto es que se ha ido perdiendo la autoridad del profesor y de la escuela sobre la sociedad. Y asumiéndola por parte de quién. No se sabe de quién, porque al final los padres muchas veces, más que pedir responsabilidades, protegen. Entonces, eso es muy complicado. Es muy complicado cuando se parte de que la asunción de responsabilidades, y luego otra cuestión que habría que hablar, que es que los chavales tienen que asumir que en la vida uno se tiene que aburrir, que tiene uno que fracasar, que no por jugar al fútbol vas a ganar siempre. Ese tipo de cosas tienen que permear la sociedad. Y si permean la sociedad, en algún momento llegarán a ser legisladas, pero la cosa está muy complicada. Yo comprendo que está muy complicada, Amparo. Vamos a ver. Estamos viendo que efectivamente, como bien dice Agustín, se ha perdido, o sea, los padres han perdido autoridad, eso está claro. La mayoría de los padres, no digo todos, digo mucha mayoría, delegan la educación en el colegio, cuando tienen que tener muy claro de que los niños al colegio se va a aprender, a formarse, pero la educación es responsabilidad de los padres. Si los padres pierden autoridad, si los padres permiten esas faltas de respeto hacia los profesores, hacia cualquiera. Yo he visto niños en el metro subidos encima de la silla y están jugando y yo ahí medio que me caigo y no, quiero decirte, se está perdiendo todos esos valores. Claro, luego vamos a este tipo de cosas. O sea, con 14 años un niño resulta que matas a otra persona. O sea, realmente, Amparo, ¿tú cómo lo estás viendo? O sea, estamos perdiendo esos valores. Los padres han pasado de ser cajeros automáticos que salen, bueno, sí, les dan el dinero para que se callen. Tenemos el síndrome del niño de la llave colgada al cuello. O sea, es que ya, ¿qué pasa? Que no nos ocupamos. Digamos que el final de no ocuparse es estos niños de 16 años que matan, de 14, de 17. Yo creo que hay que matizar mucho más, quiero decir. La vida ha cambiado mucho de nuestros padres a los de ahora, eso está claro, o de cuando nosotros estamos hablando de cuando fuimos Sí, nosotros sí. padres, no me estoy yendo tan lejos, ¿eh? Ahora, ¿por qué? Pues porque
la sociedad ha cambiado muchísimo. Y la sociedad ahora se basa en la imagen, en la rapidez, en que un niño con 8 años vive con un teléfono en la mano y en ese teléfono hablamos siempre de que ve porno. Pues ojalá solo viera porno. Es que ve todo. Ojalá es que solo ve viera. todo. Quiero decir que dentro de que no es una cosa que me parezca apropiado ni muchísimo menos para un niño pequeño, pero es que está viendo las películas que ve, los juegos son violentísimos. Los juegos son violentísimos. Entonces, eso está en nuestra sociedad. Sí. Y parece que somos el colegio y los padres. Bueno, el colegio y los padres y la sociedad en la que se está moviendo. Una sociedad en la que la violencia es algo que se mastica. Sí. O sea, nosotros vemos la tele un ratito al día, un ratito nada más, un ratito después de comer para descansar. Y en ese momento yo le doy vuelta a lo que tengo que ver y tengo o las películas de esta de que la rupia así estupenda o el chico guapo estupendo, que son todos listísimos de la policía. Sí, claro, sí. y que ¿de qué partimos? De un asesinato. El asesinato siempre o de una chica que aparece en el bosque guapísima y violada o no sé qué. Y a partir de ahí empezamos una violencia durante una hora que es... con la que te levantas y te acuestas. Yeah. Entonces, claro, ahora le decimos, los padres como trabajan, pues le cuelgan al niño la llave de la encima. llave En el cuello. Pues yo creo que no podemos generalizar eso. Yo he trabajado y yo a mi hijo no le he colgado la llave. Hemos estado pendientes los dos. Pero tú sabes mucho, que existe ahora. Existe ahora y existía antes, porque en nuestra época también se trabajaba las mujeres. Sí, bueno, hemos trabajado, pero hemos llevado, o sea, vamos a ver, si yo lo que trato es, cada uno sabe muy bien el problema que ha tenido en su casa. Yo lo que veo ahora, y es lo que estamos viendo, y estamos hablando no solamente de lo que vemos, sino de la consecuencia de esto que está pasando. Vamos a ver. Delincuencia siempre ha existido. Sí. Todo ha existido, o sea, aquí no nada nuevo, queridos, bajo el sol. Sí hay nuevo. Pero, sin embargo, hay sí matices, que hay nuevo. Hay matices. ¿Por qué hay nuevo? Porque cuando nosotros estudiábamos, que parece que es una tontería, no te dejaban pasar de curso con 2 asignaturas, o con 3, con 2 sí podías pasar, creo que era una cosa de esas, ¿no? Y el padre te castigaba y te pedía una responsabilidad. Ahora si lo suspende la responsabilidad se la piden el profesor. Claro, o sea, hoy suspenden y ya voy yo a hablar. Y yo conozco montones de casos que van a hablar, claro, no se puede generalizar, donde van a exigir. Bien. Pero es que el niño ahora pasa de un curso a otro y a otro y a otro y resulta que, pues, ¿cómo se puede estar pasando? Entonces, estamos bajando. O sea, antes, yo, es mi opinión, y yo me responsabilizo, yo como la frase, soy responsable de mis palabras y dueña de mis silencios, ¿no? Sí. Entonces, se supone que cuando tú, en un colegio, en una sociedad, siempre tenías que... Te mirabas al mejor, tenías que igualar el mejor. Hoy no podemos ofender. Hoy miramos al de abajo. No, es que hay que bajar. ¿Pero cómo que hay que bajar? Hay que bajar en cuestión de tolerancia. Bien. Con lo cual, yo no sé qué está pasando, pero yo cada vez lo que veo es más agresividad. Las mujeres... Pero mira, hay una cosa de la que nunca se habla, y es que estas medidas que se toman no son causas, son consecuencias. Eso es. Claro. Son consecuencias, y son consecuencias claro. de cosas que muchas veces ignoramos. Por ejemplo, ya se han publicado estudios en los que el nivel de atención en tiempo de un adolescente utilizando un teléfono móvil es de unos 8 segundos. 8 segundos quiere decir que en 8 segundos pasa la pantalla a otro sitio para ver otra cosa. El nivel léxico de los adolescentes, la cantidad de palabras que conocen y de frases que pueden utilizar, es bajísimo porque no leen. Y entonces, al no tener un nivel léxico suficiente, cuando hay una discusión, una discrepancia, no son capaces de expresar la discrepancia de una forma civilizada y recurren al físico, a la violencia física. Esas cosas no se dicen porque no son populares. Solución de eso, bajar los niveles para que todo el mundo no sepa leer. Pues no es la solución, hay que conseguir que todos sepan leer. Habrá que conseguir una sociedad, ya que estamos hablando tanto de igualdad, una sociedad igualitaria pero respetuosa. O sea, no podemos bajar el nivel a nivel, pues bueno,
o en un colegio, a nivel, estamos hablando de cosas tan básicas como es que la gente sepa una semántica, que sepan escribir. Pero es que esto en la sociedad lo estamos viendo, yo no estoy criticando, estoy diciendo lo que veo. Vas a un restaurante, hay 2 adultos y 2 niños, y que están los cuatro con el teléfono. Pues ya me contarás qué comunicación hay. Por cierto, si nos acordamos de las personas mayores, yo aprendí muchísimo de mi abuelo. Muchísimo. O sea, es decir, los abuelos de los nietos, no un abuelo, acumulas una cantidad de experiencias donde eso se iba transmitiendo. En culturas antiguas se transmitían de mayores a menores, pero lo que estamos viendo ahora es una falta de respeto total a nivel semántica y a nivel de muchas cosas hacia los mayores. Pero es que hacia los niños estamos viendo una protección de tal calibre donde yo preguntaría, vamos a ver, ¿cómo un niño de 16 años resulta que el padre puede pedir, o sea, el padre tiene la custodia, evidentemente, ¿no? Sin embargo, a nivel jurídico, bueno, mata a una persona y son 2 o 3 años en un centro cerrado y hasta a los 3 años, bueno, a veces le vigilan, pero bueno, tú matas una vida humana, vale 3 años en un centro cerrado, vale. Pero, sin embargo, un niño con 14 años, la ley le ampara a una niña si quiere abortar. O bajo sin permiso de los padres. Sin permiso de los padres. Claro. O con 9 años resulta que se autopercibe mujer, cuando sabemos que todo hay una disforia de género, y no nos damos cuenta de que se puede hormonar sin permiso de los padres. Hormonar y operar. Hormonar y operar sin permiso de los padres. Que es irreversible. Que eso es irreversible. Entonces, nosotros aquí, que bueno, ya sabéis que estamos, y nosotros estamos tenemos un teléfono de la prevención del suicidio. Estos niños, cuando llegan adolescentes y tienen esa operación que es irreversible, muchos se suicidan. Sí. Entonces, ¿qué estamos creando? O sea, Dios mío, ¿qué nos está pasando? Sí. Amparo. Pues fíjate, yo creo que decimos siempre colegio y padres. Yo creo que en este caso es la sociedad la que está enferma. Porque por mi experiencia, que lo que veo ahora, que tengo 3 nietos y veo cómo se mueven los padres dan todo lo que tienen por los hijos. Por los hijos. De verdad. Sí, bueno, es que eso es evidente. Pero, pero vamos a ver, parece que es que le colgamos la llave y le mandamos por ahí. No, lo que pasa... Lo habrá también, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, yo creo que los padres siguen siendo padres, la gran mayoría, quiero decir, salvo casos excepcionales que Amparo, no... yo, perdóname, pero hay muchos casos efectivamente excepcionales. En la mayoría, lógicamente, adoras a tus hijos y la vida por ellos, ¿no? Pero cada vez está siendo, de hecho, los estudios, cuando hacemos, llega, por ejemplo, unas verbenas, yo tengo muchos casos donde... Pues bueno, comas etílicos con 10 años. Claro. ¿Cómo puede haber un coma etílico con 10 años? Pero es que no termino. Me refiero, eso, la culpa la tienen los padres, ¿por qué? Porque no les dejan salir. Claro. ¿Y por qué los niños demandan en esas edades salir y ir vestidos de esa manera que van como un semáforo? ¿Será porque así? los padres no han sabido inculcarles? No, porque la sociedad tiene ese tipo de estímulos incluidos. Claro. Nosotros aquí tenemos estamos libres, por ejemplo. Tenemos que pensar lo que estamos haciendo. Es una sociedad que va... El bullying infantil en los colegios es terrible. Y los padres tienen... ¿Cómo maneja eso los padres? Yo ahí discrepo, mira. Yo también. El bullying no es más que el que había, que el que ha habido siempre. Lo que ocurre es que los medios de comunicación... la utilización de teléfonos móviles de forma indiscriminada y tal, lo hacen más evidente. Claro, a eso voy. Es terrible porque lo que antes era una pelea, ahora es una cosa que se difunde. Amparo, yo cuando era pequeña... La sociedad. Mira, yo cuando era pequeña... La sociedad. Bueno, pequeña y ahora. Yo soy pelirroja y tengo muchas pecas. Pasa que ya con la edad se te va. O sea, ya no tengo pecas. Pero yo era muy pecosa y yo recuerdo yo estaba interna y yo recuerdo que... Sí, la pecosa, que tomas el sol con colador, tal. Bueno, pues yo eso lo he sufrido y no me ha pasado nada, no tengo ningún trauma, ¿eh? Quiero decirte, y te daban una colleja y tampoco pasaba nada. Es que hoy tenemos
que nos estamos desviando del tema, pero es igual, es que estamos hablando, como bien dice Amparo, de una sociedad que está enfermando. Hoy te dicen guapa y bueno, denuncias porque es un piropo. Yo os digo, el otro día por nuestra calle, yo iba andando tranquilamente, pasó un señor y vaya señora guapa, y yo me volví. Claro, el señor, perdone, digo, ¿qué le voy a perdonar? Dígamelo otra vez, dígamelo otra vez. Es decir, o sea, vamos a ver, es que hoy en día un padre da un... A ver, yo estoy en contra de la violencia, no podría ser de otra forma, pero en un momento determinado, un cachete, no pasa absolutamente nada. Y eso lo dice hasta el juez Calatayud. Es decir, Sí, pero lo tienes complicado. está muy complicado porque es que te dan, ves que te dan una y bueno, es que le quitan la custodia a los padres. Es decir, ¿qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué está pasando con ellas, con estas leyes? Y sobre todo, yo la pregunta que lanzo y quiero que me contestéis los dos es, que no estará pasando una debilidad, una sociedad que cada vez es más cómoda, que cada vez es más permisiva, que ahora mismo nos viene todo grande, nos viene grande los niños, las ropas, o sea, es que es algo, yo el otro día, es un ejemplo, fui a comprarme unos zapatos y todo eran playeras, no, es que se llevan las playeras, oiga, mire, las playeras era para ir al gimnasio, ¿no? O sea, no me voy a ir a la ópera con unas playeras. Es un ejemplo. Pero ¿qué está pasando con esta sociedad? Y lo que es más importante, a mí no me va a afectar, como no me va a afectar el edadismo, porque por ahora me defiendo. Pero, ¿qué ocurre con tus nietos, con los míos? ¿Qué va a ocurrir con esta sociedad? Y sobre todo, y con esto ya quiero que contestéis, sabéis perfectamente que también los hijos, los niños, son arrojadizos. Me peleo con... Yo tengo montones de casos de abuelas que no pueden ver a los niños porque la hija o el hijo pues no les deja porque, bueno, pues están enfadados. Es decir, o la señora que se separa y bueno, no os voy a... ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿qué está pasando con los colectivos vulnerables? Los niños son las armas arrojadizas, las venganzas. Estamos permitiendo que un niño de 14 años, sabiendo que esa trabajadora estaba trabajando con miedo, al final la han matado. Y ahora, esa vida de esta señora, que ha dejado, bueno, ya está. Es terrible ese tema. Es terrible y resulta que lo arreglamos con 3 años. Amparo. No, eso no tiene solución con 3 años. No, eso tiene una solución mucho más compleja. Porque para que un niño haga eso, hay que ver cómo ha llegado ese chico ahí. ¿Cómo ha llegado ahí? Esa es la clave. Cuando ocurren estas cosas, decimos, a ver, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A los padres? ¿Al colegio? ¿A tal? ¿Al cual? No, aquí no hay una sola causa. Es mucho más complejo. Hay que ver cómo está funcionando. Aquí en la vida, en la naturaleza y en la vida, nada es independiente. Todo está interrelacionado. Sí. Y es muy complejo. No se le puede echar la culpa ahora al vigilante porque no tuvo cuidado. No se le puede echar la culpa a los padres porque es que ahora no educan bien a los hijos. No se le puede echar la culpa al colegio porque, claro, el colegio bastante tiene. Está todo junto. Algo habrá que pensar y no es una respuesta fácil. Yo creo que mi idea va por eso que hemos dicho que un niño ya no tiene capacidad de atención porque está ocupado en otra cosa, está ocupado fundamentalmente en esto. Fundamentalmente en una información. En la tablet, en el ordenador. ¿Pero qué ofrece eso? La tablet y el ordenador son unos instrumentos estupendos como la lavadora. Igual que una lavadora. Ahora, si tú cada vez que coges un vaso, lo metes en el lavaplato y lo pones a funcionar, estás haciendo un mal uso. Estás haciendo un desgaste de agua, de energía y tal, que afecta a todos. Y ese afectar a todos es lo que nos está pasando aquí también. ¿Vale? Si tú coges... Esto es un ejemplo muy sencillo. La tablet no tiene la culpa, el ordenador no tiene la culpa, al contrario, nos facilita la vida, la televisión no tiene la culpa. Ahora, para lo que tú utilices y cómo utilices esos instrumentos, ahí sí tenemos que pensar. Ahí sí tenemos que pensar qué estamos haciendo. De hecho, se está echando por ahí. Tú cuando estabas en activo, bueno, y ahora en activo seguimos todos porque igual damos clases y tal. ¿Qué diferencia has visto? Que me imagino que será abismal. Desde que tú empezaste a dar clases con ese respeto, empezando, por ejemplo, con el vaso de agua. Yo llegaba a clase y a mí no me permitían tener encima de la mesa nada más que el libro y el lapicero. Entre otras cosas, antes se fumaba y después no, pero dentro de la clase. Sí, pero quitando eso, vamos a ver. La evolución depende mucho, cambia. Las relaciones profesor-alumno pasan de ser una cuestión puramente autoritaria a... Es un término,
autoridad o poder. Si tienes autoridad, la tienes por ti mismo. Si tienes poder es porque alguien te lo da. Entonces, un profesional se tiene que ganar la autoridad todos los días. Los buenos profesionales en la educación se siguen ganando la autoridad de los alumnos todos los días. Otra cosa es que tú tengas poder, que tú tienes poder porque se te confiere por tu cargo, por lo que sea. Entonces, ese poder se puede mal usar. Pero yo lo que he visto a lo largo de mi carrera profesional, y ha sido de 40 años, es que cuando hay autoridad dentro del aula, sigue existiendo. Los alumnos reconocen la autoridad. A los chicos lo que hay que darles es un referente estable. Alguien que no cambie de opinión como si fuera una veleta, no quiere decir que sea una persona rígida, totalmente y absoluta, que tenga los valores, iba a decir morales, aunque hoy día eso no está muy de moda, los valores humanos que maneja muy claritos, Es que los valores que les no es respete una a moda. ellos y se respete a sí mismo. Claro, los valores no Y es que una deje moda. claro una cosa, él es el profesor, no es un amigo. Igual que los padres. Ahí- Igual que los padres, ahí- son Los los padres padres, no no son son amigos. amigos. A ver, acabas de decir una cosa Los padres no importantísima. son amigos. Vamos a ver. El poder, efectivamente, el poder te lo da la institución, te lo da donde estés. La autoridad te El la ganas. respeto y la autoridad te lo da. Te la ganas. Te la ganas. O sea, yo me gano mi respeto y mi autoridad. Pero eso que he dicho de profesores se puede extender a los padres. Es que los padres, o sea, yo siempre discrepo cuando dicen, es que yo soy muy amiga de mis hijos. No. Yo soy la mamá de mis hijos. Yo no soy colega de mis hijos. Una cosa es que tengan la confianza suficiente de cuando tienen un problema venir y contármelo. Eso sí. Pero yo no soy en ningún caso el colega de mis hijos. Entonces, nos queda muy poquito tiempo. Tony, ya sé que me estás haciendo con los dedos. Porque Tony enseguida, Por cierto, ¿te vas a cambiar de peinado? Se va a cortar el pelo. Bien, tenemos un técnico que es un encanto. Gracias a Tony, hoy todos los días podemos estar en contacto con vosotros. Se nos va el tiempo y ya sabéis que el tiempo en la radio es como cuando vas a la playa, que se te va la arena entre las manos. Y tal. Una última reflexión, Amparo, no solamente para esta sociedad, que por desgracia es una sociedad enferma, y no tenemos farmacopea, no tenemos antibióticos, no le podemos dar un antibiótico cada 8 horas. O sea, No hay esto una es así. infusión que cure esto. Dame una reflexión, sobre todo muy escueta para la sociedad y para nuestro centro de mayores. ¿Podemos decir dónde estamos? Sí, vamos. En el sí, centro claro de que sí. mayores Pérez Galdós. Sí. Centro de Retiro Pérez Galdós. Una reflexión para el centro y para la sociedad. Pues el respeto y el amor, o sea, el amor y el respeto tienen que ir juntos. Muchas veces se dice el amor lo puede todo, pero el amor así gratuito y tal, no. Hay que respetarse a uno mismo y hay que enseñar a las personas, a los hijos a que se respeten. Y eso pone barreras, eso pone límites. Eso pone límites en que si tú estás aquí, yo no te puedo dar un empujón. Te puedo decir, oye, por favor, me echas para allá. Quizá pero porque mi darte un libertad empujón. termina donde empieza la tuya. Es así Claro, de pero simple. en el día a día y en cada minuto. Y para En Esa cada es una minuto. frase de Bakunin. Claro. exactamente. Es una frase Tengan de la edad que Bakunin, tengan. el anarquista. Tengan la edad que el tengan. centro, ¿qué les dirías? Pues que yo estoy muy agradecida tanto como alumna por lo que siempre he recibido, como yo estaba en yoga y Se en nos da inglés tiempo. y ya está. Como Se por nos la va el tiempo. oportunidad que me están dando de contar una cosa que me parece maravilloso, esa oportunidad. Una reflexión rapidísima Rap- porque me está clavando los Rapidísima ojos, lo que Tony. acaba de decir ella, que es una frase de Bakunin. Le dice, la libertad de cada uno acaba donde empieza el de los demás. Y eso es lo que tenemos que respetar en un centro o en la sociedad. Tú puedes ser libre, puedes disponer de ti mismo como sea, pero siempre tienes una barrera, que es el de al lado, que también la tiene. Y yo, queridos amigos, queridos oyentes, esto es lo que ellos opinan. Yo creo que es fiel reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y yo desde aquí, pues lo que han dicho ellos, pido respeto no solamente, a nivel social, no podía ser de otra forma, respeto para los mayores, respeto para los niños, respeto para todos, es así de sencillo. Y con respecto al centro, pues yo estoy muy feliz, muy contenta y realmente, pues yo doy lo que puedo, ellos también me dan mucho y un besote muy fuerte de Maite Pedraza. Detengo el tiempo alrededor.